Alumnos del von Neumann, estamos nuevamente aquí para continuar con nuestras clases de trigonometría. El tema de hoy día, el tema que vamos a desarrollar, corresponde a lo que se llama geometría analítica, que lo vamos a ver en dos partes. La primera parte corresponde a todo lo relacionado a plano coordenado y la segunda parte corresponde a la parte de rectas. Entonces vamos a comenzar de una vez con nuestro avance. A ver, primero, en el plano coordenado encontramos nosotros el sistema de coordenadas rectangulares. Profe, ¿qué es eso? El sistema de coordenadas consta de dos rectas a los cuales le llamamos ejes coordenados. Una recta queda horizontal, a la cual se le llama eje X, o también se le suele llamar eje de las abscisas. ¿Ok? El eje horizontal, eje X o eje de abscisas. El eje vertical se llama eje Y o también se le llama eje de las ordenadas. Estos son mis ejes coordenados, ¿ok? El eje horizontal, eje X o eje de abscisas. La recta vertical, eje Y o eje de ordenadas. El punto donde se cortan los ejes, horizontal, vertical, forman 90. El punto donde se cortan, ese es el origen del sistema. Ojo, no se le llama centro, se le llama origen. Entonces, el origen de coordenadas es ese puntito. Profe, y estas rectas son rectas numéricas. O sea, en cada una de ellas yo puedo ubicar números. Por ejemplo, si acá está el valor 0, porque ese es el origen, a la derecha está el 1, el 2, el 3, el 4, todos los positivos a la derecha. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, negativos a la izquierda. En el eje vertical, si acá está el 0, porque ese es el origen, positivos para arriba, 1, 2, 3, 4 y todos los positivos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, todos los valores negativos. Este es tu sistema de coordenadas y no te olvides, en cada eje siempre hay números. Cada punto de la recta le corresponde un valor numérico. Al origen le corresponde 2 veces 0, un 0 para las abscisas y un 0 para las ordenadas. Chicos, esto de acá para nosotros es lo que llamamos el sistema de coordenadas. Los ejes coordenados al plano lo dividen en 4 regiones. Esas regiones para nosotros se llaman los cuadrantes. Esto es el primer cuadrante, se denota así. Segundo cuadrante, jamás los cuadrantes van a cambiar de ubicación. Tercer cuadrante, y esto para nosotros es el cuarto cuadrante. Ahí tienen los cuadrantes que ubican, que se determinan por los ejes coordenados. ¿Ok? Ahí están los 4 cuadrantes. Jamás los cuadrantes cambiarán de ubicación. No se olviden de esto. ¿Ah? ¿Qué cosa, profe? Porque esto es importante en la geometría analítica. Primero, ya viste cuál es tu herramienta, el sistema de coordenadas. Segundo, cualquier punto que esté en el plano siempre va a tener dos valores. Un valor en el eje X y un valor en el eje Y. A esos valorcitos se les llama coordenadas del punto. Y eso se denota así. El valor de ese punto en el eje X, lo llevas al eje X, ese valorcito se va a llamar de ahora en adelante abscisa y se denota con la letra X. Y el valor en el eje Y, trazas tu perpendicular, acá hay un valor, cada punto le corresponde un valor numérico. A ese valor se le va a llamar ordenada. Eso quiere decir que cualquier punto que esté en el plano va a tener una abscisa y va a tener una ordenada. Entonces, ¿la abscisa qué es? Valor en el eje X, y la ordenada es el valor en el eje Y. Si tú quieres graficar, se usa segmentos. A ver, un momentito. Profe, ¿cómo sería esto? Fíjese, el segmento horizontal que se dirige al punto me va a representar el valor de la abscisa. Y el segmento vertical me va a representar el valor de la ordenada. Entonces, las coordenadas del punto son los valores en los ejes. Y si quieres representarlos, se usa segmentos. Ojo, no distancias, segmentos. Son segmentos que se dirigen al punto. Observe, el segmento horizontal me representa el valor de la abscisa y el segmento vertical me representa el valor de la ordenada. Conclusión. Cualquier punto del plano va a tener una abscisa y va a tener una ordenada. Y se escribe así usando pares ordenados. A este simbolito se le da ese nombre, se le llama par ordenado. Profe, ¿y por qué se le llama así? Porque ese orden no va a cambiar nunca. La primera componente siempre será el valor de la abscisa y la segunda componente el valor de la ordenada.
Entonces, cualquier punto que esté en el plano siempre se representa mediante parejas. Y en esas parejas están las coordenadas del punto, que son los valores justitos en los ejes. Muy bien, muchachos, ya sabemos con qué vas a trabajar y cómo lo vas a usar. Generalmente se usa para ubicar puntos en el plano y de ahí todas las propiedades que existen. A ver, veamos. Acá hay una observación importante. Como esto es el origen tiene 0 para las abscisas y 0 para las ordenadas, porque a partir de aquí se comienza el conteo, tanto para abscisa como para ordenada. Cualquier punto que está en el eje es por algo. Mira, si este punto estuviese en el eje X, si este punto cae hasta acá, eso significa que la ordenada se anuló. Entonces, cuando un punto está en el eje X es porque no tiene altura, no tiene ordenada. Entonces, ese punto, como tú ves, tiene una abscisa, pero lo que no tiene es ordenada. Abscisa 0, pero abscisa X, pero su ordenada es 0. Muy bien, continuamos. A ver, profe, acá tengo otro puntito, ¿sí? Este está en el eje Y. Si este punto se viene al eje Y, mira, si se viene acá es porque la abscisa se anuló, se hizo cada vez más chiquita hasta que desapareció. Por eso estás en el eje Y. Entonces, cuando un punto está en el eje Y, no tiene abscisa, no tiene horizontal, pero sí tiene ordenada, porque tiene vertical. ¿Y cómo se escribe? Primero va la abscisa. Como no tiene abscisa, vale 0. Y su ordenada viene a ser Y. Conclusión. Cuando un punto está en el eje, automáticamente uno de los dos se anula. Si estás en el eje de abscisas, la ordenada se anula. Y si estás en el eje de ordenadas, el que se anula es la abscisa. Siempre se anula el valor contrario. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más, profe, sobre el sistema de coordenadas? No. A partir de ahí, todas las propiedades que nosotros vamos a ver en el sistema de coordenadas. Primera propiedad. A ver, lo más sucinto posible ahí. Las propiedades son para utilizarlas en los problemas. A ver, si yo tengo un punto en el plano, la distancia de cualquier punto al origen, a eso de ahora en adelante se le va a llamar radio vector. Profe, ¿y cómo se calcula esa distancia, chicos? Acá, esa distancia de cualquier punto al origen sería la raíz de mi abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Así se calculará la distancia al origen. ¿Y esa distancia cómo se llama para nosotros? Esa distancia se llama radio vector. A ver, pero hay una cosita. Como el radio vector es una distancia, profe, siempre tiene que ser positiva. El radio vector siempre es mayor que 0. Listo, y ahí completamos lo que se llama radio vector. Resumen, radio vector, ¿qué es? La distancia de cualquier punto al origen. ¿Cómo se calcula? Como la raíz de mi abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. No interesa en qué cuadrante estés, esa relación jamás va a cambiar. Muy bien, y si quieres demostrarlo, mira, se ve así. Obviamente no toda la demostración, necesito que tú te des cuenta nada más. Este segmento vertical me representa la ordenada. Ah, profe, y el segmento horizontal, ese te representa la abscisa, o sea, el X. Ah, profe, ahí se cumple Pitágoras. Muy bien, aplicas tu pitagorazo y así se demuestra cómo se calcula un radio vector. Para nosotros, de frente, cuando quieras la distancia al origen, raíz de mi abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Distancia siempre es positiva. Muy bien. Chicos, ahora generalicemos ese concepto. Profe, ¿ya no quiero distancia al origen? No. Ahora te voy a dar dos puntos en el plano. El punto A de coordenadas x1, y1 y el punto B que tiene coordenadas x2, y2. Lo que vamos a hacer ahorita es calcular la distancia entre A y B. Unes estos dos puntos y a la medida de este segmento se le llama distancia entre A y B. Listo. Profe, ¿y cómo se calcula esa distancia? Jóvenes, cuando quieran calcular la distancia entre dos puntos, te tienen que dar las coordenadas. La distancia se va a calcular así, se denota así, a distancia entre A y B. La distancia entre A y B será la raíz de la variación de abscisas. Profe, una variación, ¿qué cosa es? Es una diferencia. Se dice variación de abscisas
elevado al cuadrado más la variación de ordenadas elevado al cuadrado. Así se calcula la distancia entre dos puntos. Diferencia o variación de abscisas. Profe, ¿y cómo resto? Si quieres x1 menos x2, o si quieres al revés, igual es. ¿Sabes por qué? Porque vas a elevar al cuadrado. Siempre me da el mismo resultado. Entonces, la distancia entre dos puntos será siempre la raíz de la variación de las abscisas al cuadrado más diferencia o variación de ordenadas elevado al cuadrado. Distancia entre dos puntos del plano. Continuando con las propiedades, otro de los puntos más importantes se llama punto medio del segmento. Yo te doy el segmento AB, estos dos de acá son los extremos del segmento. Extremo A, coordenadas x1, y1, extremo B, coordenadas x2, y2. Profe, ¿y qué es lo que usted va a calcular? El punto que divide al segmento en dos partes iguales. A eso se le llama punto medio. Profe, ¿y cómo va a calcular el punto medio? Chicos, nuestra reglita es así. Si quieres el punto medio, se hace la semisuma de los extremos. Semisuma quiere decir suma sobre 2. Entonces, si quieres el punto medio, semisuma de los extremos. ¿Cómo es eso? Si quieres calcular la abscisa, se hace la semisuma de abscisas. Se trabaja por separado. ¿Quieres la abscisa? Trabaje con abscisas. Entonces, si quieres calcular el x, la abscisa, semisuma de las abscisas, x1 más x2 dividido todo eso por 2. Listo, ya tengo la abscisa del punto medio. Profe, quiero la ordenada, igualito, semisuma, pero ahora con ordenadas. Entonces, la ordenada del punto medio igualito sería semisuma de ordenadas, y1 más y2, pero dividido todo eso entre 2. Esto se llama semisuma de abscisas y se hace cuando quieras la abscisa. Semisuma de ordenadas cuando quieras la ordenada. Muy bien. Ya tenemos punto medio de un segmento, calculadito. Ahora vayamos a ver el siguiente punto. No te olvides, ¿ah? Para calcular el punto medio debo tener los extremos. Baricentro del triángulo. Profe, ¿qué es el baricentro? Triángulo ABC. Cuando tú trazas las medianas son estos segmentos que caen en el punto medio. A eso se le llama mediana. Si tú trazas las tres medianas del triángulo, se van a cortar en un puntito. Ese puntito se llama baricentro y se denota con la letra G. Entonces, el baricentro, ¿qué cosa es? El punto donde se cortan las medianas. ¿Y cómo se le llama? Se le denota con la letra G. Siempre que mi variable sea un punto, se le pone XY. Ojo, se le debe poner XY. X será su abscisa y Y será su ordenada. Profe, ¿y cómo se calcula el baricentro? Promediando los vértices. Como son 3, suma sobre 3, pues es el promedio de 3 números. Profe, si yo quiero la abscisa, ya sabes. Si quieres la abscisa, me promedia las abscisas. Entonces, la abscisa del baricentro será el promedio de abscisas. x1 más x2 más x3 sobre 3. Eso se llama promedio de abscisas. x1 más x2 más x3 dividido todo esto entre 3. Profe, y si quiero la ordenada, igualito, será el promedio de ordenadas. Profe, promedio de ordenadas, y1 más y2 más y3, dividido eso por 3. Listo. Eso se llama promedio de abscisas y promedio de ordenadas. Profe, ¿cuándo va a hacer usted el promedio? Cuando quieras el baricentro. Si quieres calcular la abscisa, promédiame las abscisas. Y si quieres calcular la ordenada, me promedias las ordenadas. Muy bien. Baricentro, promedio de vértices. Abscisa, promedio de abscisas. Suma sobre 3. Profe, y si quiero la ordenada del baricentro, me promedias las ordenadas. Un promedio es sumar todo y dividir entre la cantidad de cosas que has sumado. Esto que está acá se llama división del segmento en una razón dada. Profe, ¿de qué se trata eso? Mira, tengo un segmento y lo estoy dividiendo en una proporción. Relación de m a n, por ejemplo, puede ser de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, pero que no sean iguales, si no sería punto medio, pues. Entonces, cuando tú veas un segmento que está dividido en una proporción,
¿Cómo voy a calcular ese punto que divide al segmento? Hay un truquito. Todo tiene un truquito. Cuando quieras el punto que divide al segmento, se hace esto. Mire, vas a multiplicar cada uno de estos segmentos determinados con el extremo más lejano. O sea, este segmento va a multiplicar a A y este segmento va a multiplicar a B. ¿Te das cuenta que al multiplicar así hay un cruce? A eso se llama suma de productos cruzados. Algunos le llaman el abrazo, porque es así. Profe, para calcular el punto que divide al segmento se hace esto. La suma de los productos cruzados, o también se le puede llamar productos alternos. Profe, alternos, ¿por qué? Porque están multiplicando, salteando. Este con este, te salteaste uno. Este con ese, te salteaste uno. Se le llama productos cruzados o productos alternos. Usted ve el nombre que mejor prefiera ponerle. Cuando quieras ese puntito, se hace eso. La suma de productos cruzados y lo divides entre el segmento total. Profe, quiero calcular la abscisa. Muy bien. Si quieres calcular la abscisa, haces la suma cruzada de abscisas. Y eso sería así. M por X1, ojo, suma cruzada de abscisas. M por X1 más N por X2 y lo divides entre el segmento total. Profe, ¿cuánto vale el segmento total? M más N, pues. Si te das cuenta, no me pongo la constante ni arriba ni abajo, ¿no es cierto? Porque si la pones se va a cancelar, pues. En algún ejemplo yo les voy a poner para que se den cuenta. Profe, y si quiero la ordenada, lo mismo. Se hace así, la suma cruzada, pero ahora con ordenadas y lo divides entre el total. A ver, suma cruzada de ordenadas sería así, M por Y1 más N por Y2 y lo divides entre el total. Entonces la ordenada de ese puntito sería M por Y1 más N por Y2, pero lo divides entre el segmento total. Y el segmento total sigue siendo M más N. Muy bien. Así se calcula el puntito que divide el segmento en una proporción. Chicos, ya casi para terminar, en esta parte de geometría analítica correspondiente a plano coordenado, hay dos propiedades que acá se suelen manejar. La primera propiedad se le llama del paralelogramo. A ver, tú sabes que un paralelogramo es un cuadrilátero donde los lados opuestos, aparte de iguales, deben ser paralelos. ¿Cuál es la propiedad del paralelogramo? Fíjense, en todo paralelogramo, la suma de las coordenadas opuestas no cambia nunca, permanece constante, tanto para las abscisas como para las ordenadas. ¿Te explico así? A ver, profe, ¿cómo es la suma de opuestos? Sería, tú no puedes sumar abscisa con ordenada, no, se suma abscisa con abscisa y ordenada con ordenada. La suma de estas abscisas y la suma de estas abscisas no debe cambiar, debe salir lo mismo. Entonces, si yo sumo X1 con X3, será lo mismo que la suma de estas abscisas, que sería X2 más X4. La suma de las abscisas opuestas no cambia. Igual para las ordenadas. Y1 más Y3, suma de opuestos, deberá ser igual a Y2 más Y4. Entonces les vuelvo a repetir, los opuestos en un paralelogramo suman lo mismo, tanto para las abscisas como para las ordenadas. Muy bien, entonces para terminar con nuestro tema completamente, no se olviden de esta propiedad que es muy útil. Si a ti te dan un paralelogramo, profe, los opuestos suman lo mismo, tanto para abscisas como para ordenadas. Y para terminar, esto se llama recorrido mínimo. Yo tengo un punto A y un punto B, y yo quiero llegar de A a B lo más rápido posible, te vas de frente. Eso se llama distancia mínima. Pero si yo quiero llegar de A a B, recorriendo lo menor posible, pero tocando esta recta, o sea, como un rebote, entonces diremos así, este recorrido así, recorrido mixto, recorrido doblado, va a ser mínimo, ese rebote es mínimo, cuando el ángulo de entrada y el ángulo de salida sean iguales. Entonces el recorrido es mínimo ¿cuándo? Cuando el ángulo alfa sea igual al ángulo beta. Solo en ese caso el recorrido será mínimo.
Muy bien, chicos. Con esto entonces nosotros hemos culminado toda nuestra parte teórica. Muy bien, espero que nos hayamos entendido.